Una experiencia de Dwight Lyndon Moody, el gran evangelista del siglo pasado en los Estados Unidos. Él pasó por una experiencia muy fuerte en relación a salvar las almas. Este evangelista cometió un error el 8 de octubre de 1871. Predicaba ante su más nutrido público en Chicago. El versículo había sido: ¿qué harás pues con Jesús llamado el Cristo? Dijo algo que nunca antes había dicho, que francamente nunca volvió a decir. Estaba muy fatigado y por eso le dijo al público, después de haber presentado el Evangelio: le doy una semana para que lo piense. Cuando nos reunamos de nuevo, usted tendrá la oportunidad de responder. Entonces el cantante Ira Sankey pasó para cantar. Antes de que terminara la canción, se oyó el ulular de las sirenas por las calles de la ciudad, mientras que el gran incendio se extendía, dejando a 100,000 personas sin vivienda. Cientos de personas murieron en ese incendio. Dwight L. Moody se puso a la altura de la situación unos meses más tarde y dijo: daría mi brazo derecho antes de darle de nuevo a un público una semana para que piensen en el mensaje del Evangelio. Algunos de los que oyeron esa noche murieron en el incendio, desgraciadamente. Bueno, esta experiencia tan fuerte en la vida de él marcó realmente su ministerio. Tener un cargo por la salvación de las almas, que no podemos esperar a que realmente nosotros estemos dejando el mensaje para posteriormente. Y esto nos habla del ganador de las almas. Es un gran privilegio ser un ganador de las almas. Es lo más maravilloso que te puede suceder a ti y a mí. Y es más que ser millonario. El dinero puede desaparecer. Las cosas terrenales pasan rápidamente, pero las cosas que pertenecen a Dios son eternas. Estamos trabajando para la eternidad. Y la oportunidad es ahora que nosotros estamos vivos. Llegará el momento en que tendremos que partir de este planeta, de este mundo, pero hoy día tenemos la oportunidad de hablar del Evangelio a todos aquellos que no lo conocen y que están esperando que alguien les hable de Jesucristo en la llenura y poder del Espíritu Santo. Pero un mayor privilegio es cuando se puede decir que el ganador de las almas reposa en Cristo, porque esto implica que tiene comunión con Él y que es Él, o sea, el Señor, el que inspira su servicio. Nosotros servimos al Señor Jesucristo. Si estamos sirviendo a otra cosa ajena a Jesús, estamos fuera de la voluntad de Dios. Él quiere concedernos las almas. El libro de Santiago nos dice: no tenemos porque no pedimos. Y podemos pedir por ellas, por nuestros familiares, por nuestros amados, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, etcétera. Pero la clave eres tú para llevar el Evangelio. El Señor Jesús nos hace esta encomienda cuando Él nos dice que vayamos por todo el mundo y le hablemos a las criaturas del Evangelio, allá en Marcos 16. Pero esto tiene que mover nuestro corazón a entender el propósito de Jesucristo al venir a este mundo, y asimismo nosotros entender el propósito por el cual estamos aquí, para llevar el Evangelio. El ideal supremo es que el Espíritu Santo llene el corazón del ganador de las almas. Entonces su servicio será perfecto. Esto implica que es un instrumento en las manos de Dios y el medio de comunicación, como lo es el hilo telefónico, por medio del cual Cristo habla a los hombres. Cuando el Espíritu Santo llena, Cristo es todo y el ganador de almas nada. A veces la tentación de aparecer nosotros como seres de gran valía hace que releguemos a Cristo a segundo término.
en forma tal que la influencia de su personalidad apenas se percibe en nosotros. En tales casos, nuestra obra es vana. El día que seamos puestos frente al tribunal de Cristo, se revelará la inconsistencia de nuestra obra, como dice Pablo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto nos dice 1 Corintios 3:13. No podemos realmente tener oídos sordos a los avisos de Dios para que prediquemos y llevemos el Evangelio. Cristo debe ser el todo, en todo, y el ganador de las almas, solamente el humilde instrumento de su obra. Debemos dejar el egoísmo para que solo brille la persona de Jesús. Pablo predicó a Cristo crucificado y dijo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. 1 Corintios 2, 3 y 4. Aquí vemos a Pablo yendo a Corinto, la cuna de la filosofía, y él conocía esta cultura. Pero él no quería ir por sí mismo y debatir con esos grandes filósofos, sino que él quería ir en el poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió. Él iba en esta condición, no a debatir. Y el punto aquí con él es que dice: estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Nosotros no estamos aquí para debatir. Estamos aquí para hablar del Señor Jesucristo. Él no permitió que sus palabras empañaran la cruz de Jesús, refiriéndonos a Pablo. Y cuando hace mención de sí mismo, dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. O dicho de otra manera, ya no quiero vivir yo, mas vive Cristo en mí. Esto es algo que debemos considerar si queremos tener éxito en ganar las almas para Jesucristo. Y yo quiero que tú pienses en esta tarde en nuestros seres amados, hijos, padres, tíos y demás familiares. ¿Qué va a pasar con ellos si murieran en este momento? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos realmente conocer que debemos tener un cargo por la salvación de las almas. Así como nosotros no conocíamos a Cristo, alguien nos habló y gracias a eso pudimos encontrar la vida eterna y la salvación de nuestros pecados. Ya no vivo yo. Es la declaración de Pablo. Y él está diciendo: más vive Cristo en mí. Debe ser Jesús obrando en nosotros y por medio de su Espíritu también en nosotros. De esta manera, todos los planes, métodos, teorías y años de experiencia en la obra de Cristo y para el bien de las almas estarán sujetos al Espíritu Santo. Para poder hacer la obra en debida forma y con éxito, debemos tener el suficiente conocimiento de la palabra de Dios y permitir que ese conocimiento sea puesto a la disposición del Espíritu Santo. Como podemos ver, tenemos el gran privilegio, el legado del Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero esto es si alguno quiere. Dios no nos obliga, Dios no nos forza. Dios solamente nos da ese mensaje a cada uno de nosotros para que entendamos la tremenda importancia que esto tiene. Y necesitamos comprenderlo a cabalidad. Para poder hacer la obra en debida forma y con éxito, debemos tener el suficiente conocimiento de la palabra de Dios.
Esto es vital porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Y si conocemos la palabra, estamos mejor equipados para que nosotros podamos hablar de Jesús a los que nos rodean. Entonces decíamos que debemos tener el suficiente conocimiento de la palabra de Dios y permitir que ese conocimiento sea puesto a la disposición del Espíritu Santo. Por eso es vital estudiar la Biblia día con día, con una autodisciplina y que nada nos aleje de hacer este sagrado deber día a día. Por eso es necesario que estudiemos con afán y cuidado la Biblia, para que nuestra mente esté empapada de las expresiones de ella y seamos un canal por el cual puedan pasar los pensamientos de Dios hacia las almas que los necesitan. En Juan 14, 26 leemos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es un gran privilegio de los cristianos, tener al Espíritu Santo como nuestro maestro espiritual, el cual nos va iluminando a través de lo que nosotros estudiamos en la Biblia. Pero esto requiere realmente una dedicación profunda para ello. Aquí estamos hablando de condiciones generales para llevar a los hombres a Jesús. Hay ciertas condiciones cuyo cumplimiento es absolutamente esencial para tener éxito, para llevar a los hombres a Cristo. Estas condiciones son pocas y sencillas, de tal manera que cualquiera las pueda alcanzar. Primeramente, el que desea tener éxito para llevar a los hombres a Cristo, tiene que ser un creyente entregado, rendido a la voluntad de Dios, en obediencia y consagración a aquel que dio su vida por nosotros. Y este es un punto muy importante, porque hoy en día tenemos tantos distractores que nos apartan de la palabra del Señor, y no debemos permitirlo. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fue cuando él negó al Señor. Pedro no estuvo en condiciones de ayudar a sus hermanos hasta que él mismo, después de su cobarde negación, hubo vuelto otra vez a su maestro con todo su corazón. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos aparta de Dios, nos separa. ¿Qué tenemos que hacer con ese pecado o pecados? Confesarlos, para que no haya ese estorbo de nuestra comunión con el Señor y nosotros. Y tenemos realmente en la palabra de Dios todas las soluciones para esto. El perdón de pecados, dice ahí en 1 de Juan 1:9, que Él perdona los pecados. Y esto es algo maravilloso. ¿Quién puede hacer esto sino solamente el Señor Jesucristo? Nosotros tenemos ese acceso a la palabra de Dios para poder vivir vidas en santidad, que es lo que este mundo necesita y los que están a nuestro alrededor. Decíamos de Pedro, si deseamos llevar a otros a Cristo, tenemos que dejar todo pecado, cosas mundanas, egoístas, y darle a Él el derecho absoluto de reinar sobre nuestros corazones, pensamientos, intentos y acciones. En Romanos 12:1 encontramos una declaración tremenda. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos preguntaríamos en esta hora, ¿de dónde proviene ese ruego? Aquí está hablando el apóstol Pablo, pero Dios a través de él diciéndonos que nos está rogando a cada uno de los que estamos aquí. ¿Y qué es lo que nos está rogando? Que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, pero además santo y además agradable a Dios.
Esto es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y tenemos todo lo que necesitamos a través de tantas promesas que Él nos deja a través de la Biblia. Si hay algo que deseamos hacer y no nos sometemos a Cristo para que Él haga lo que desea por medio de nosotros, careceremos de poder y los hombres que pudimos haber salvado estarán perdidos. Santiago 4:7 es una exhortación fuerte para nosotros. Dice por ahí, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros sabemos cómo puede una persona conocer a Jesucristo y ser salvado. Pero si no hacemos este punto tan importante como es la salvación de las almas, no va a pasar nada en nuestras pobres vidas. Entonces, Pablo tuvo un conflicto interno muy fuerte. Y ese conflicto es algo que experimentamos tú y yo hoy en día. Su palabra nos describe, allá en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces es comprensible cuando Pablo nos está dando su experiencia a través de esta entrega que él hace. Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero. Quiero entregarme a Cristo, quiero obedecerle, pero ¿qué es lo que sucede? Hago lo que aborrezco. Nosotros tenemos también en nuestras mentes y corazones agradar o querer agradar a Dios. Y lo pensamos, pero nos encontramos también con lo que Él se encontró, sino lo que aborrezco eso hago. Pero Él también nos da una solución a través de la palabra misma. Cuando Él dijo de sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que produce muerte? Es el mismo conflicto que tú y yo enfrentamos justamente hoy en día. Pero Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros no viviéramos vidas miserables, sino vidas totalmente consagradas para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cuán importante eres para el Señor? Para que Él pueda cumplir su propósito de salvación a través de ti para los tuyos. Esto solamente puede ser hecho con una actitud de amor hacia aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, decíamos en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la aplicación de este principio es voluntaria, teniendo presente que se busca el honor de Cristo y no el propio. El que desea tener éxito para llevar a los hombres a Cristo tiene que tener amor por las almas, es decir, un ardiente deseo para salvar lo que se había perdido. Si nosotros carecemos de este amor, necesitamos pedírselo al Señor. No es con tu propio amor o el mío que vamos a lograr ganar las almas, sino es el amor divino actuando en cada uno de nosotros. Por esto es importante realmente llenarnos del amor de Jesucristo a favor de los que no le conocen. Es decir, un ardiente deseo para salvar lo que se había perdido. Puede ser que sepamos acercarnos a las personas y que decirles, pero sin amor por ellos, nuestras palabras serán sin poder y no llegarán a sus corazones. Pero así como Pablo experimentamos, nos dice en su palabra, en Romanos 9, 2 y 3, el gran cargo que él tenía por los suyos. Él nos dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Había un dolor en su corazón continuo por ver
a los suyos perdidos. Si nosotros acordamos de Pablo, él perseguía a los cristianos hasta que él fue convertido al Señor, cuando nos relata, ¿verdad?, que vieron una luz y él oyó una voz que los demás no oyeron. Y era el Señor llamándole a su servicio. Y este es un gran privilegio que tú y yo tenemos hoy día, el que Él nos llama también a este servicio maravilloso de ganar las almas para Cristo. Solamente pregúntate en esta hora, ¿a dónde van a ir mis amados, mis familiares, mis conocidos? ¿Qué va a ser de ellos? La Biblia nos da el relato de que solamente existen dos lugares, cielo e infierno. No hay lugares intermedios en la Biblia. Y esto nos debe mover a ser conscientes de que tenemos el potencial por medio de Jesucristo para predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Máxime en esta pandemia que, gracias a Dios, va pasando poco a poco y que cobró muchas víctimas. Quizás hasta conocidos nuestros, pero la pregunta obligada es, ¿dónde están en este momento? Si ellos escucharon el Evangelio y recibieron a Jesucristo, ellos están en la presencia de Dios esperando por nosotros. Y eso es algo muy alentador para la vida del ganador de las almas, porque vamos a ver a los amados en el cielo. Por eso tenemos que llevarles las buenas nuevas de salvación. Entonces, decía Pablo, gran tristeza y continuo dolor en su corazón por los perdidos. Habrá una solicitud en el tono de nuestra voz que no dejará de influir en el más duro. Si tenemos amor por las almas, estaremos alertas buscando siempre las oportunidades para hablar con ellos, ya sea en la calle, en el autobús, en la casa, en un café o en cualquier parte donde se nos presente la oportunidad para hacerlo. El punto es que tengamos amor por ellos. Y ese amor solamente Cristo lo puede poner en tu corazón y en el mío. Pero vamos a hacernos una pregunta en esta hora. ¿Cómo podemos llegar a sentir amor por las almas? Es fácil contestar esta pregunta. Primeramente, el amor por las almas es obra del Espíritu Santo. Así nos lo dice su palabra por allá en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se dan cuenta? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Si creemos que no tenemos ese amor por las almas como debiéramos tenerlo, lo que hay que hacer es ir a Dios y confesarlo humildemente como un pecado y pedirle que por su Espíritu Santo Él lo supla y esperar confiadamente a que Él lo hará. Pongamos un ejemplo sencillo. Si se suscitara un incendio en nuestras casas, inmediatamente estaríamos avisándoles a todos los que están ahí, que moran con nosotros. No pudiéramos decir, no, es algo sencillo, ahí se fundió un foco. No, inmediatamente daríamos el aviso porque sabemos que eso implica poner en peligro la vida de los nuestros. Nosotros tenemos promesas en la palabra de Dios que nos dan las oportunidades por medio de la fe de alcanzar esas promesas y confiar en las mismas. En Juan, 1 de Juan 5, 14 y 15 leemos, pero esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos. No dice sabremos. Sabemos. Entonces el punto es pedirle al Señor en oración que nos conceda almas y las oportunidades para que seamos usados para su gloria.
Y eso depende de ti y de mí. También allá en Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? ¿Te falta sabiduría? La palabra dice que se la pidas a Dios y te la va a dar abundantemente y aparte sin reproche. ¿Qué otra cosa te falta? Amor por las almas, como estamos viendo. Dios nos dice que pidamos por la llenura del Espíritu Santo para tener esas almas que Él tanto ama y que nosotros debemos amar también. En segundo lugar, el Señor Jesús tenía un amor intenso por las almas, porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Tendríamos que remontarnos hasta el libro de Génesis para entender que cuando Adán y Eva fueron tentados, ellos cayeron en desobediencia y como consecuencia fueron arrojados del paraíso. Y de ahí empezó la desgracia de la humanidad, con pecados, con violencia, con tantas cosas que fueron apartando a los hombres del Señor. Pero el Señor no podía soportar la idea de perder a su creación. Así que diseñó el plan de Dios para la salvación. Cristo lo vino a cumplir y después de que Él murió y resucitó, el Espíritu Santo continúa su obra maravillosa en la vida de aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente hablando. Bueno, decíamos que Jesús tenía un amor intenso por las almas y una comunión íntima y constante. Con Él impartirá a nuestras vidas ese amor que tuvo lugar tan importante en Él. En segundo lugar, lo que uno siente resulta de lo que uno piensa. Si deseamos tener un seguimiento o un sentimiento en nuestras vidas, debemos llenar nuestras mentes con pensamientos apropiados a ese sentimiento. Piensa en el terrible destino de los inconversos, separados de Dios, eternamente sufriendo en el infierno. Piensa en tus amados perdidos y un deseo intenso de salvación por las almas llenará tu corazón. Nosotros ya hemos escuchado referente al infierno y es toda una realidad, pero la gente no quiere escuchar de estos temas porque su conciencia les acusa y les dice que sí, verdaderamente hay un infierno, que ellos deben tener cuidado en esta vida. En esta vida no somos eternos. Llegará el día en que las personas tendrán que morir o tendremos que morir y necesitamos que Dios nos dé un cargo por la salvación de las almas y un cargo por la oración para predicar su evangelio a todos los que nos rodean. Si haces esto, seguro que tu corazón será lleno de un deseo ardiente por ganar las almas. El que desea tener éxito para llevar a los hombres a Cristo debe tener conocimiento suficiente de la palabra de Dios. ¿Cuánto es lo que estamos estudiando de la Biblia diariamente? Bueno, solamente tú lo sabes. Pero en 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es algo importante el que conozcamos la palabra de Dios, sobre todo aquellos versículos que nos hablan del amor de Dios por las almas, que nos hablan de la vida eterna, para poder compartirlas a aquellos que no las conocen. La palabra de Dios tenemos también que comprender esto, es la espada del Espíritu Santo.
Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos la está refiriendo como una arma espiritual, que tenemos que conocerla si queremos enfrentar las batallas allá afuera con el maligno. Es el instrumento que Dios utiliza para convencer al pecador, revelar a Cristo y regenerar al hombre. Si tú estuvieras trabajando para Dios, la Biblia sería el instrumento en el que tendrás que confiar y con él llevar a los hombres a los pies de Cristo. Tienes que saber usar la Biblia. ¿Para qué? Preguntémonos. Primero, para mostrar a los hombres que tienen necesidad de un Salvador. Segundo, para mostrarles que Cristo suple esa necesidad. Tercero, para mostrarles cómo apropiarse de ese Salvador. Y cuarto, para quitar las dificultades que se presentan a fin de que lo acepten sin demora. Pero también el que desea tener éxito para llevar a los hombres a Cristo tiene que orar mucho. Desafortunadamente aquí este es un fallo muy generalizado en muchos creyentes, que no tenemos una autodisciplina de estar orando constantemente a Dios, máxime si es por la salvación de las almas y más aún si queremos ver a nuestros amados en el cielo. Depende de cuánto oramos a favor de ellos. Ganar almas es lo más importante en la vida cristiana, por lo que tiene que ser acompañada de oración a cada paso. La palabra nos dice y enseña en 1 Tesalonicenses 5:17 algo muy importante. Orad sin cesar. Un día uno de los discípulos se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, enséñame a orar. Nosotros debiéramos decirle también, lo más profundo de nuestro corazón, Señor, enséñame a orar con compasión como tú veías a las almas que estaban perdidas, dispersas, sin pastor. Tenemos que orar de esa manera y orar mucho. Y eso cuesta. Cuesta autodisciplina, cuesta tiempo y debemos de estar dispuestos a pagar ese precio. Primero, hay que pedir a Dios que nos dirija a las personas. Él no quiere que hablemos a todas las personas que encontramos. Si tratamos de hacer eso, perderemos mucho tiempo al acercarnos a personas que no podemos ayudar, desafortunadamente. Tiempo que podríamos haber ocupado en hablar a los que verdaderamente necesitan nuestra ayuda. Dios es el único que sabe a quienes desea que hablemos y que hay que pedirle que nos indique quiénes son y esperar que lo haga. Tenemos la experiencia de Felipe, allá en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Era el eunuco. Y este hombre iba leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y lo que iba leyendo era una profecía referente al Señor Jesucristo. Y comenzando desde esa escritura, le empezó a hablar del Señor Jesús y este hombre recibió a Cristo en su corazón. Segundo, hay que pedir a Dios que nos muestre lo que hay que decir a aquellos a quienes nos dirige. Después del estudio de los pasajes de la Escritura que se pueden usar con las diferentes clases de personas, hay que tener la guía de Dios en todo caso especial. Todo ganador de almas de experiencia te dirá que en muchas ocasiones el Señor le ha guiado para que use cierto pasaje que sin su dirección divina no lo hubiera usado con éxito y que resultó ser exactamente lo que el alma necesitaba. Tercero, hay que pedir a Dios que imparta poder a los que nos ha dado para hablarles.
No solo necesitas un mensaje de Dios, sino el poder para que ese mensaje pegue en el blanco. La mayor parte de los ganadores de las almas tienen que aprender esto por medio de experiencias muchas veces humillantes. A veces se sientan a un lado de la persona y le persuaden con versículos de la Biblia sin éxito. Se dan cuenta que de repente están tratando de convencerlo con su propio poder. Entonces piden fervientemente a Dios en ese preciso momento solicitando su ayuda y Él les oye y en un instante el caso difícil queda arreglado y la persona se entrega a Cristo. A veces esto nos pasa, ¿no? Que tratamos de convencernos nosotros mismos y esto no trae ningún resultado. Lo único que trae es frustración. Punto número 4, hay que pedir a Dios que continúe la obra después que hemos concluido. El Salmo 90:17 nos dice algo muy importante. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entendemos que este es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo en el cual nosotros no tenemos nada que ver, sino solamente ser los instrumentos que Dios requiere en obediencia para ser usados para su gloria en esta magnífica tarea. Después de haber hecho lo que podíamos, no importa el resultado, sea éxito o fracaso. Conviene presentar todo a Dios en oración. Si oramos más, no trabajaremos menos y al final alcanzaremos muchísimo más. Punto 5. El que desea tener éxito para llevar a los hombres a Cristo tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y es algo que debemos pedir también día a día para que Él tome el control de nuestras vidas, para que Él nos muestre cuáles son aquellas personas que están preparadas para recibir a Cristo y por las cuales estamos pidiendo. Él las tiene listas para ti y para mí, allá afuera, pero hay que pedirle que nos muestre cuáles son. Esto es muy importante, pero necesitamos mucha oración, mucha obediencia. Solamente de esa manera se pueden alcanzar las almas para Jesucristo. No hay otra forma. Entonces tenemos también ahí en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios por esta última frase de hasta lo último de la tierra, porque eso alcanzó al mundo occidental. Y si no hubiera sido por eso, nosotros no tendríamos el Evangelio hoy con nosotros. Gracias a Dios por la obediencia, la dedicación, el amor de Pablo y las constantes oraciones que él hacía a favor de los hombres. La condición suprema para obtener el poder para ganar las almas es la misma hoy que antes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él ya vino hace muchos años atrás. Él está en nuestro corazón y puede estar en nuestro corazón de dos únicas formas. La primera es avivado o la otra es entristecido y apagado. Dios nos dé la gracia para que nosotros podamos perseverar en ganar las almas y esto implica carácter y perseverancia. Gracias a Dios porque esto nos ubica en el propósito que Dios quiere cumplir en ti y en mí, ganar las almas para Jesús. Solamente debes tener un anhelo para poder hacerlo. Ser consciente de las personas que están perdidas allá afuera y que necesitan el Evangelio, las buenas nuevas de salvación.
Y Dios quiera que tú y yo seamos instrumentos que Él quiera usar a través de una dedicación a su voluntad y a tener un amor por el mismo Señor Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, que tuvo que padecer 6 juicios injustos, que tuvo que ser humillado, escupido, golpeado, todo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él dio lo único que tenía, lo más preciado, a su Hijo. Tú no darías a tu Hijo para que pasara por una experiencia como la de Cristo. Dios lo hizo porque Él sabía que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Necesitábamos de ese sacrificio en la cruz y Él vino a hacerlo. A Él no lo mataron en la cruz. Él voluntariamente entregó su vida para ser crucificado y al tercer día resucitar, venciendo con esto la muerte. Tenemos que pensar más en la eternidad y menos en este mundo. Y bueno, pues realmente es una buena manera de aprender